Hola a todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. Cuando nos estamos preparando los temas para un examen, como solemos ir muy justos de tiempo, lo que hacemos es sopesarlos y dedicamos más tiempo a aquellos que nos parecen más probables que puedan salir en ese examen. El tema de hoy, dedicado al ICDAS 2, es un claro ejemplo de aquellos temas que pasamos por encima y que cuando nos hacen una pregunta sobre él podemos llevarnos un disgusto. Es más, comprobarás con la pregunta que vamos a resolver a continuación cómo nos podemos ver en un gran aprieto si al estudiar nos quedamos en la superficie del tema en cuestión. Por tanto, a lo largo del tema veremos cómo es la codificación del sistema ICDAS y por qué es tan importante. Os insisto en que cuando nos presentamos a un examen nos pueden hacer preguntas sobre cualquiera de las partes que se incluyen en el temario. Que nos parezcan a nosotros más o menos importantes no es significativo. Y cuando estamos ante un examen oficial debemos tener la visión de que nos lo estamos jugando todo en todas y cada una de las preguntas que nos hacen. Como os he dicho hace un momento, hoy veremos cómo una pregunta de examen nos pone en un gran aprieto. Pero no te preocupes porque estamos aquí para aliviarte la ansiedad. En todos y cada uno de los vídeos del canal te ayudamos a que detectes los posibles problemas a los que te puedes llegar a enfrentar cuando estás ante un examen. Y no solo cuando tengas un examen, también te pueden servir de ayuda para refrescar algún dato que hayas olvidado. Pero para animarme a seguir creando contenido te pido que te suscribas y compartas mis publicaciones. Muchas gracias por tu apoyo y agradezco muchísimo tus comentarios. La pregunta test que analizaremos hoy nos puede amargar el día si nos la encontramos en un examen. Veamos cuál es. En referencia al ICDAS 2, International Caries Detection Assessment System, señale la respuesta correcta. A. El código 10 indica que la superficie del diente está sellada completa y sana. B. El código 11 indica que la superficie del diente está sellada completa y con cambio mínimo detectable en esmalte, diente seco. C. El código 20 indica que la superficie del diente está sellada, completa y sana. D. El código 00 indica que la superficie no está restaurada ni sellada, pero tiene un cambio claramente detectable en esmalte. Bueno, imaginemos que has sido de esas personas responsables que te has preparado todos y cada uno de los apartados del temario y que cuando ves lo de ICDAS te pones muy contenta porque has estudiado esa parte. Te sabes que es una clasificación relacionada con la detección de caries que desarrolla un código numérico que va del 0 al 6, indicando el 0 que el diente está sano y llegando al 6 en donde se observa una caries de gran tamaño que llega a dentina. Porque por lo general cuando se trata el ICDAS, en los manuales y en los artículos nos muestran un cuadro con este código y sus fotos correspondientes de caries. Bien, hasta aquí parecía que lo teníamos todo controlado, pues no. Cuando lees la pregunta te echas a llorar porque las respuestas que te ofrecen el código está formado por 2 dígitos, por 2 números. Y es el momento en el que piensas, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto si me he estudiado esta parte del temario que no interesa a nadie y ahí solo aparecía un número? Esto pasa porque en la mayoría de las ocasiones hemos estudiado una versión, digamos, simplificada del sistema ICDAS, en la que hacen referencia solamente a uno de los dígitos que componen el código y de ahí vienen todos los problemas. Pero tranquilidad, que aquí estamos para acompañarte en este momento de congoja, además de ayudarte a resolver la situación y así, si te llegas a encontrar con una circunstancia semejante, puedas salir victoriosa. Comencemos por el principio. ICDAS 2 son las siglas en inglés que hacen referencia al Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries. Esta clasificación nace con el fin de obtener un diagnóstico clínico fiable de la enfermedad de caries, desde la detección precoz de la caries incipiente no cavitada, observada como una mancha blanca, hasta aquellas otras lesiones cariosas ya cavitadas en mayor o menor extensión. Una vez diagnosticada la lesión de caries, se procede a determinar el tratamiento más adecuado según la gravedad de dicha lesión, que puede ser simplemente preventivo mediante la aplicación de flúor, o bien, en casos más graves, quizás sea necesario realizar un tratamiento de conductos con una posterior rehabilitación de la pieza dental.
Los criterios que plantea el ICDAS pretenden ser globales, es decir, que los datos recogidos puedan estudiarse a nivel mundial desde un punto de vista clínico, académico y de investigación de la enfermedad de caries. Este hecho es determinante a la hora de desarrollar programas de salud pública dirigidos a la población general. Asimismo, debemos tener presente que el sistema ICDAS es muy importante porque se ha demostrado su gran utilidad tanto a nivel de la práctica diaria en clínica como a nivel epidemiológico, de educación bucodental y de salud pública, como he mencionado hace un momento. Se destacan como objetivos principales del ICDAS el diagnóstico integral de la enfermedad, la evaluación del riesgo cariogénico del paciente, la planificación de medidas preventivas y de tratamientos restauradores en aquellos casos en los que sea necesario. También se hace especial hincapié en la necesidad de detectar precozmente las lesiones cariosas no cavitadas para poder detener y revertir su progreso. El sistema ICDAS, por tanto, es un método objetivo que se basa en el diagnóstico visual de las piezas dentales, cuya finalidad es detectar la presencia o ausencia de la enfermedad de caries en todas y cada una de las superficies dentarias, describiendo la alteración observada, su gravedad y evaluando el progreso de las lesiones cariosas. Todo ello con la finalidad de planificar el tratamiento más adecuado según la necesidad del paciente. Como he dicho hace un momento, el sistema ICDAS se basa en la detección visual de la lesión de caries en sus diferentes etapas. Para ello se realiza la observación de la corona del diente, tomándola como una unidad en la que se observan 5 superficies: vestibular, palatina o lingual, incisal u oclusal, mesial y distal, siendo estas 5 superficies evaluadas de forma independiente mediante una serie de criterios. La inspección clínica visual debe ser minuciosa, haciendo uso de una buena iluminación, empleando un espejo y una sonda OMS, que es la sonda que termina en una bolita, y todo ello sobre dientes limpios y secos. Los datos se recopilan en un documento, tomando como referencia unos códigos preestablecidos que describen criterios y características propias. Se considera que el sistema ICDAS es muy sensible y preciso, tanto que permite diseñar protocolos de tratamiento según la circunstancia observada en la cavidad oral del paciente. Por tanto, el sistema ICDAS está diseñado para tomar las decisiones más adecuadas de tratamiento una vez que se han seguido los siguientes pasos. El primero es detectar la lesión de caries, el segundo es valorar su gravedad y, en tercer lugar, determinar si la caries se encuentra activa. Una vez vistas las líneas generales que caracterizan al ICDAS, debemos de pasar a describir los criterios y los códigos que desarrolla este sistema internacional de detección y diagnóstico de caries. Y es aquí donde podemos encontrar el problema que he mencionado al comienzo del vídeo, ya que lo que normalmente se nos presenta es un cuadro donde se describe la lesión de caries con los códigos que van del 0 al 6. Pero la realidad es que la clasificación del sistema ICDAS presenta 2 dígitos. El primero de ellos hace referencia a la presencia de selladores o restauraciones, mientras que el segundo es el que realmente se refiere a los estadios y progresión de la lesión de caries. Según esto, veamos los 2 cuadros que debemos tener presentes cuando hablamos del sistema ICDAS. El primer cuadro que vamos a ver se corresponde con los criterios que se reflejan en el primer dígito del código, que hace referencia a la presencia de selladores y restauraciones. Según esto, el código 0 indica que no hay sellador ni restauración. Marcaremos con el código 1 si se observa un sellador parcial. El código 2 es cuando existe un sellador completo. El código 3 se refiere a la existencia de una restauración del mismo color del diente, mientras que marcaremos con el 4 si se observa una restauración con amalgama. El código 5 indica la presencia de una corona de acero inoxidable.
El 6 determina la existencia de una corona o carilla en porcelana, oro o metal porcelana. El 7 se refiere a que existe una restauración perdida o fracturada. Y finalmente, el código 8 indica la existencia de una restauración temporal. Además de estos códigos generales que van del 0 al 8, existen varios códigos especiales que son los siguientes. El 96, cuando la superficie dental no se puede observar. El 97, cuando existe la pérdida de un diente debido a una caries. El 98 indica la pérdida de un diente por otras causas que no son caries. Y el 99 en el caso de dientes no erupcionados. Insisto, en este cuadro se indican los códigos correspondientes al primer dígito de la clasificación IGDAS. Pasamos ahora a determinar los códigos correspondientes al segundo dígito, con los cuales se pretende determinar la situación en la que se encuentra la lesión de caries. Según esta circunstancia, se establece lo siguiente. El código 0 se corresponde con un diente sano. El código 1 indica que se observa una mancha blanca o marrón una vez que se ha secado el diente, es decir, se aprecia un cambio visible en el esmalte seco. Se marcará con un 2 cuando se observa una mancha blanca o marrón, pero en este caso estando el diente húmedo, es decir, el cambio en el esmalte se aprecia incluso húmedo. El código 3 se utiliza cuando existe una microcavidad en el esmalte seco, menor de 0,5 milímetros y sin dentina visible. En este caso, se aprecia una ruptura localizada del esmalte. El 4 indica que se observa una sombra oscura de dentina vista a través del esmalte húmedo. En este caso puede existir o no microcavidad. Por tanto, se aprecia una sombra oscura subyacente de dentina. Con el código 5 destacaremos que se aprecia exposición de la dentina estando el diente seco. En este caso se observa una cavidad de un tamaño determinado. Este tamaño tiene que ser mayor de 0,5 milímetros y ocupar como mucho la mitad de la superficie del diente. Por consiguiente, existe una cavidad detectable con dentina visible. Finalmente, se indica el código 6 cuando se observa una exposición de la dentina que ocupa más de la mitad de la superficie del diente, o dicho de otra manera, existe una cavidad detectable extensa con dentina visible. Una vez que hemos detallado ambas codificaciones y lo que significan, podemos confrontarlas en una misma imagen. A la izquierda encontraremos el cuadro que especifica la presencia de selladores y restauraciones y cuyo código se corresponde con el primer dígito de la clasificación IGDAS. Y a la derecha podemos ver el cuadro en el que se describe la posible situación en la que se encuentra la lesión de caries y cuyo código se corresponde con el segundo dígito de la clasificación IGDAS. Os insisto en lo que siempre os digo. Nos podríamos extender muchísimo más sobre el tema, pero en lo que respecta a la información que debemos manejar los higienistas dentales, creo que es más que suficiente. A nosotros nos interesa saber lo importante que es esta clasificación, no solo a nivel de la práctica diaria en clínica para detectar, diagnosticar y determinar el tratamiento más adecuado, sino también porque se usa para estudios epidemiológicos y para desarrollar programas de educación bucodental. Todo ello para mejorar la salud pública general, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con la implementación de tratamientos preventivos. En otro orden de cosas, también hemos visto cómo se realiza la codificación del sistema IGDAS, que es lo que necesitábamos para contestar a la pregunta de hoy. Así que procedamos. Recordemos el enunciado. En referencia al IGDAS 2, International Caries Detection Assessment System, señale la respuesta correcta. A. El código 10 indica que la superficie del diente está sellada, completa y sana. B. El código 11 indica que la superficie del diente está sellada, completa y con cambio mínimo detectable en esmalte, diente seco.
C, el código 20, indica que la superficie del diente está sellada, completa y sana. D, el código 00, indica que la superficie no está restaurada ni sellada, pero tiene un cambio claramente detectable en esmalte. Y después de todo lo visto, ya no nos pillan con esta pregunta. Sabemos que la codificación del sistema ICDAS está compuesta por 2 dígitos, por tanto, debemos escoger la respuesta en la que esos 2 dígitos se corresponden con el texto que les acompaña. Para ello tenemos que cotejar los 2 cuadros que hemos visto antes. Y una vez que hemos repasado ambos, elegiremos la respuesta C. El código 20 indica que la superficie del diente está sellada completa y sana. Vamos a comprobarlo. Que la superficie del diente está sellada completa se corresponde con el código 2 del primer cuadro. Y el código 0 del segundo cuadro indica que el diente está sano. Espero que toda la explicación de hoy haya sido clarificadora. Yo sigo preparando más temas que me cuesta un montón de tiempo prepararlos. Más que nada porque quiero hacerlos lo más asequibles que se pueda, con explicaciones claras y sencillas. Por ello te pido que me apoyes en forma de suscripción, dándome un like y de paso compártelos. También son bienvenidos tus comentarios. Nos vemos en breve. No me faltes.